clínica. Hoy les voy a hablar de otra de mis pasiones, la neuropsicología. Entonces, ya que estamos en un grupo lector, qué mejor que hablar de la lectura como un proceso cognitivo y un potenciador neuropsicológico. Entonces, nada, para los que no me conocen, yo soy Diana Villamizar Beltrán, soy especialista en psicología clínica y soy magíster en neuropsicología. Entonces, empecemos. Si yo les coloco este dibujito, ¿alguno me podría decir qué dice ahí? Difícil, ¿verdad? A lo mucho podríamos decir, eso parece un idioma oriental, pero no más. Si yo les coloco este otro, a no ser que alguien sea de familia árabe o haya estudiado árabe, difícilmente también podemos decir qué significa, qué dice ahí, ¿verdad? Es complejo. Vámonos con un idioma que es ya occidental. Quizás podemos identificar algunas letras, pero aún así no podemos dar el significado. O alguien se atreve. Vamos a ver, esto ya es griego. Si ya coloco esta palabra, ya, por ahí ya hay alguien, Lorenzo, ya sabe. Que ya podemos empezar a identificar además porque estos caracteres ya empiezan a ser conocidos, ya empiezan a ser más familiares. Si ya les pongo yo estas, puede que yo no sepa alemán, pero ya inmediatamente mi cerebro empezó a hacer una conexión de letras y a decir, uy, esto puede ser igual a esto. Así que lo más probable es que ahí diga, hola. Hola. ¿De acuerdo? Así es como se empieza este proceso de lectura tan fantástico. Realmente la lectura no es un proceso evolutivo del hombre, realmente no está dentro del proceso de evolución. Ha sido más una evolución cultural y en esto quiero tener un gran marco de referencia. Hace muchos tiempos atrás, en el Paleolítico, por allá, nosotros teníamos nuestros ancestros que vivían en cuevas y a través del lenguaje oral es que transmitían la cultura, las tradiciones, los mitos, las creencias, cómo se hacía una cosa, cómo se hacía la otra. Usábamos el lenguaje oral. Ese lenguaje lleva más de 2 millones de años de evolución, el lenguaje oral. Y en un momento se empezó a hacer este tipo de dibujos, que los encontramos en muchas de las cuevas. En Argentina hay unas muy bonitas de las manos. Entonces empezamos a encontrar estas pinturas rupestres que mostraban cómo era esa dinámica de ese momento. Aquí empezó la escritura. En este momento empiezan los procesos de escritura. Entonces, paralelo con ese lenguaje oral, empezamos a dibujar lo que habíamos hecho, lo que estábamos descubriendo para poder transmitir mejor la información. Obviamente estos dibujos van mejorando, van ampliándose a, por ejemplo, los jeroglíficos que bien conocemos en Egipto, ¿no? Entonces, ¿cómo es esta apropiación, ya no solamente de la oralidad, sino también ahora del dibujo como un elemento para transmitir mensajes? Hace muchos años, estamos hablando de 6.400 años, en una zona en China, el Yahoo, se encontraron estos caparazones de tortuga y presentaban habían 16 caracteres, así como estos dibujos que aparecen acá. Nadie sabe qué dice, pero aquí empezamos a observar cómo hace 6.000 años empezó a desarrollarse la lectura como tal, a través de estas fuentes de escritura, hace apenas 6.000 años. Mientras que el lenguaje oral, 2 millones de años. Aquí empieza cuando el periodo en la historia donde el ser humano empieza a alfabetizarse, ya se conoce como la protohistoria. Antes era la prehistoria, ahora estamos ya en la protohistoria. También en China se encontraron estos huesos oraculares, donde se encontraron varios de estos, digamos que de estos caracteres, pero ya mucho más elaborados, mucho más enriquecidos, tanto en los caparazones de tortugas como en los huesos de los animales. Incluso dicen que cuentan la historia de una de las dinastías de China.
Entonces, aquí seguimos profundizando. Estos se encontraron hace 3.200 años más o menos, pero seguimos viendo esa evolución de la lectura sin ser la evolución del hombre, sino un desarrollo que se presenta. Esta historia que les comento, así como un preámbulo, es para mostrarles lo increíble que es nuestro cerebro. En este momento ustedes están leyendo y no somos conscientes de todo lo que está procesando nuestro cerebro, de todo lo que él está haciendo. Como les menciono, no hay una parte genética, no hay unos genes, un número de genes que están involucrados en el desarrollo de la lectura o de la escritura, o ni siquiera ha sido un proceso de mutación genética. Frente a las demandas que tenía en el ambiente, empezó a generar esto que ustedes ven aquí. Yo no voy a entrar en una clase de cerebro a través de una capacidad que tiene él, que es la neuroplasticidad, logra empezar a desarrollar circuitos cerebrales utilizando las estructuras que ya tenía. Nosotros somos animales visuales. Necesitamos hacer un rastreo visual para identificar el animal, para identificar la fruta. Esas unidades que teníamos, el cerebro las cogió y las empezó a enlazar con otras áreas de la comprensión, del significado, para poder desarrollar la lectura. Pero lo interesante de esto es que la lectura, la escritura y la matemática son inventos del hombre. Lo creamos nosotros, no la evolución. Y nuestro cerebro es tan grandioso que a través de esta capacidad podemos leer. Todos los días que vemos un niño entre los 5 añitos aprendiendo a leer, descubrimos esta función, esta capacidad de la neuroplasticidad de nuestro cerebro para empezar a desarrollar estos circuitos que vemos aquí, para poder leer. Entonces, si yo tengo este dibujo, rápidamente yo puedo decir, esto es una casa. Y casa se escribe C-A-S-A. Fácil. Y yo sé que esa C tiene 2 sonidos, o es una como un sonido K o como una S, pero con la A suena K. Fácil. Para nosotros eso es una comprensión lógica. Pero si les presento este otro dibujo, ni idea. Lo mismo les pasa a los orientales. Para ellos es muy difícil asumir estos dibujos y estas palabras. Para nosotros identificar esto no es posible. Mi cerebro es capaz de entenderlo, de percibirlo, lo puede interpretar, puede reconocerlo, pero no le puede dar un significado. Va a ese almacén de significados que tenemos muy al interior de nuestro cerebro, toca allá y le dice, ¿usted ha visto esto? ¿Usted puede identificar esto como lo identificamos aquí arriba? Y el cerebro dice, ni idea qué es eso. Pues eso es. También. Pero nuestro cerebro llegó a un punto donde dice, yo puedo identificar en la imagen, pero no puedo darle un sentido, no puedo darle un significado porque no lo tengo apropiado. De ahí que viene la cultura tan importante a desarrollar estas capacidades de la lectura. De manera muy rápida, si yo tengo ya sea esta casita aquí o la palabra casa escrita, como les mencionaba, mis ojos van a captar ese símbolo, ese gráfico, ese grafema, y lo van a llevar a una zona aquí, a una zona posterior de mi cerebro, que es el lóbulo occipital, y este es el lóbulo que está relacionado con la parte visual. Así es simple. Luego, ese mensaje, esa idea que coge mi cerebro, que percibe mi cerebro, es enviado a otras áreas más temporales, más a esta zona y a esta zona de arribita, donde está la parte de la comprensión. Entonces aquí vienen unos almacenes muy interesantes. Está el almacén semántico, que es el que le da el significado a lo que yo estoy viendo o a lo que yo estoy leyendo, el de la sintaxis, el de la ortografía. Todos esos almacenes están ahí siendo enriquecidos todos los días a través de la práctica de la lectura.
Y claramente ya después, si yo voy a decir, pues se van a activar otras áreas como las áreas del lenguaje. Si yo voy a manifestar como estamos ahorita en este momento, gesticulando, pues hay otras áreas motoras que también están relacionándose inmediatamente. En este caso, si bien hay un circuito de la lectura que se ha formado, sí importa el canal por el cual esté ingresando lo que estoy leyendo o lo que estoy viendo. Una cosa es por la visión, otra cosa es por ejemplo, con el braille, a través del tacto, o incluso si yo empiezo a escribir en la palma de la mano una letra, ustedes la pueden identificar. Si yo me pongo en la espalda a escribirles algo, ustedes pueden identificar esa palabra. Entonces, a través del tacto también podemos leer. O a través de nuestra audición, cuando por ejemplo estamos en voz alta leyendo un cuento o leyendo un libro, ahí también está el proceso. Entonces, el circuito de lectura va a empezar a trabajar, pero el canal que yo estoy utilizando para que la información ingrese en mi cerebro va a activar otras áreas de mi cerebro que son muy importantes y que dan apoyo a ese proceso de lectura. Entonces, como estamos diciendo, la lectura no es natural. No vino dada por la evolución ni por la genética. La lectura es un proceso artificial, creado por el hombre. Es algo que ha desarrollado el hombre a la necesidad de su entorno y el cerebro logró trabajar. Al no ser algo natural, entonces no se va a dar de manera espontánea, como el lenguaje. El lenguaje sí hay áreas específicas. El lenguaje hay genes específicos. Entonces un bebé, uno empieza a ver cómo el solito, claro, enriquecido por el ambiente en muchas ocasiones, empieza a balbucear, vienen estos sonidos, hasta que por fin logra formar una palabra. Al no ser espontánea, al no ser innata y a ser artificial, entonces es una habilidad que es necesaria para aprender y es una habilidad que es necesario practicar. Y es un punto súper importante, requiere de competencias básicas. Muchas veces hay papás que se apresuran y entonces todo este cuento de la estimulación temprana de los niños y arrancan desde que tienen 2 años a que tienen que leer, escribir, mejor dicho, y no hay tal. Es necesario esperar que se generen unos aprestamientos del aprendizaje básicos, claros, unas competencias necesarias, primero todo el desarrollo del lenguaje oral, para que después sí podamos desarrollar el lenguaje escrito y la lectura. Esto es muy importante. A veces por querer hacer más, podemos entorpecer el mismo proceso y hacer más daño, porque un cerebro que esté inmaduro, pues no va a tolerar este tipo de procesos impuestos a tempranas edades. En términos cognitivos, la lectura no está suelta como ustedes ven. La lectura requiere de otros procesos y de la integración de esos procesos. El procesamiento fonológico es súper importante. Los niños empiezan a trabajar a través, o empiezan a leer a través de la conciencia fonológica, de entender que la M suena como una M y que si agrego la A, tengo ma. Es así como ellos empiezan a entender que cuando yo quiero escribir compasión tiene una M metidita. Entonces la puedo pronunciar y la puedo escribir de manera adecuada. Esa conciencia del fonema es muy, muy importante. Nuestro español se está viendo muy afectado por el inglés, por ejemplo. Por ejemplo, ya no se enseñan letras como la che, o aquí los argentinos, la elle, por ejemplo, se la están comiendo enterita y entonces ya no la saben pronunciar. La elle, la ye e incluso hasta la ñ valen igual. Entonces es muy importante rescatar ese fonema porque es la mejor manera para aprender la lectoescritura. Otro de los aspectos importantes es los movimientos motores que están involucrados en el proceso lector. A veces pensamos que solamente leemos y que la información llega a nuestro cerebro. ¿Qué parte de motor necesitamos ahí? Pues nuestros ojos están haciendo diferentes movimientos para poder leer de manera adecuada. Por ejemplo,
Tenemos unos movimientos de fijación, sobre todo cuando hay palabras nuevas, entonces como que le ponemos mayor atención. Hay unos de repetición o regresión y unos que son los sacádicos, que son pequeños salticos que dan nuestros ojos para poder hacer una lectura eficiente. En nuestro caso, va de izquierda a derecha y empezamos a hacer un barrido renglón por renglón. Cuando esto no se da adecuadamente, pueden venir muchas dificultades lectoras. Niños que tienen que regresarse mucho, niños que se saltan los renglones, niños que se saltan letras. Entonces, imagínense que desde la parte ocular de estos movimientos, que son controlados por mi cerebro, ya necesito automatizarlo para mejorar el proceso lector. Por supuesto, todo lo que es la percepción del habla y del lenguaje tiene que ser necesario, como les decía, la base para desarrollar estas capacidades. La memoria a corto plazo, mantener la información, atención y la decodificación y la percepción propia del estímulo que estoy viendo, como les mencionaba, los 3 canales, visual, auditivo, táctil. Entonces, la lectura, como estamos viendo, es una habilidad, es una capacidad. Necesito practicarla y necesito empezar a desarrollarla y fortalecerla todos los días. Lo bueno de la lectura es que está relacionada con la disminución de las enfermedades neurodegenerativas, tipo Alzheimer, por ejemplo, o ayuda a prevenir en cierto nivel la aparición de demencias tipo Alzheimer o las de los cuerpos de Lewy, que son otro tipo de demencias. Además de todo, la lectura nos permite desarrollar un pensamiento analítico y un pensamiento crítico. Ya no comemos tan fácil el cuento, ya necesitamos depurar, pensamos más. Muchas veces nos dice, ay, el mejor beneficio de la lectura es la imaginación. Es que usted empieza a imaginarlo todo. Sí, no solamente la imaginación, sino la abstracción y la creatividad. Los procesos atencionales los fortalece porque necesito poner atención para comprender. Pero no solamente eso, sino todos los procesos que están implicados en la memoria. La memoria de trabajo, que es la memoria en la cual yo tengo la información por unos segundos para poder trabajar con esa información, para que yo sepa qué es lo que estoy leyendo y no me pierda, no pierda ese hilo de la lectura. La memoria a corto plazo, ¿en qué capítulo estaba? ¿Qué fue lo que pasó? Ah, sí, ya me acordé, para seguir y no tener que volver mojando. Y la memoria a plazo, este tema yo lo vi en este libro, espérate, yo lo busco, Bueno, este es el libro que necesitamos. Oye, prácticamente. Entonces, también los procesos atencionales y de memoria en todos los niveles están siendo trabajados en gracias a la lectura. Si nosotros queremos ser más inteligentes, ser más brillantes y destacarnos, la lectura es un buen nivel. Creo que hay un micrófono por ahí prendido. Okay. Para ser más inteligentes, más brillantes, es muy interesante que la lectura nos apoya y nos estimula esa parte intelectual. ¿Disminuye el estrés? Pues por supuesto. Un buen libro, un buen café, bien sentaditos, bien agradables, pues inmediatamente nos empezamos a relajar. Promueve el aprendizaje, desde el hecho de aprender una receta hasta quizás libros de historia, de matemática, de álgebra, de cálculo, etcétera, pues nos invita al aprendizaje. Nos permite asimismo ser mucho más analíticos, interpretativos y tener un mayor nivel de comprensión. No solamente en lo que leo, sino también en lo que yo escucho. Como decíamos en algún momento, ya no comemos cuento, nos volvemos más críticos de las situaciones en la medida en la cual tenemos muchísimo más lectura en nuestra vida. Algunos autores indican que también ayudan las habilidades sociales, incluso que nos convierte en personas mucho más empáticas y asertivas en la medida en la cual estemos cultivando la lectura. Pero también porque nos permite tener buenos temas de conversación. Entonces podemos hablar, podemos entablar diversos temas, no nos quedamos corticos frente a ellos y pues podemos socializar de una forma más fácil. Como les mencionaba en un momento, la cultura impacta. La cultura impactó aquí de tal manera que nuestro cerebro fue capaz de hacer todos estos circuitos para poder leer. Pero no solamente eso. Sin lugar a dudas, la cultura fomenta la lectura. La cultura va a fomentar que hablemos bien, que nos expresemos adecuadamente. Entonces la cultura va a tener un impacto muy importante en la lectura, pero la lectura también
pues ayuda a que tengamos mejor nivel cultural y poderlo expresar. La lectura se puede conformar como un hábito y los hábitos ya sabemos que es súper importante para nuestro cerebro. Entonces, en la medida en la cual yo adquiera la rutina de leer, eso me va a favorecer también hábitos de estudio adecuados. Como les mencionaba, pues digamos que tanto la expresión como la escritura y la cultura van muy relacionados. Como yo escribo, yo leo. Como yo leo, yo voy a expresarme. Entonces, digamos que se están retroalimentando continuamente todo el lenguaje, tanto escrito, oral o también pues leído. Alguien dice que mejora el sueño. Yo no sé. A mí personalmente no me lo mejora. Yo creo que depende mucho del libro. Porque hay veces que uno está leyendo a las 9 de la noche, 10 de la noche, y uno dice, ya, el otro capítulo y termino. El otro capítulo y ya lo cierro. O a veces uno cierra el libro y el libro está tan bueno que uno se queda pensando, ¿quién será? ¿Será que lee otro poquito? Entonces, no sé hasta qué punto mejor el sueño. En mi caso no me sucede. A veces la lectura más bien me activa mucho más. Es el tipo de libro del que puede ayudarnos a tener un mejor sueño en la medida en la cual nos relaja, en la medida en la cual nos disminuye el estrés. Claramente es una actividad recreativa y de ocio extremadamente interesante, ya sea yo solo con un libro o también, por ejemplo, los grupos, estos grupos que tenemos acá, en la cual también empezamos a socializar, en la cual empezamos a ser críticos, a hablar, qué te pareció, qué opinas, entonces pues eso enriquece muchísimo. O por ejemplo en las bibliotecas donde cogen a los grupos de chiquitines y les leen un cuento y tienen que hacer un dibujo. Bueno, miren que es una actividad de ocio que a la final es muy económica y que puede enriquecernos de muchísimas maneras. Y otro de los puntos más importantes, y esto sí, por favor, para que lo tengas súper presente, es la reserva cognitiva. La reserva cognitiva es la capacidad que tiene mi cerebro de tolerar la neuropatología que pueda suceder. Desde un accidente cerebrovascular, un traumatismo craneoencefálico. Entonces la reserva cognitiva me va a permitir tener una mejor recuperación. Pero por otro lado, si la genética me colocó una demencia y es muy probable que desarrolle un Alzheimer, por decir algo, la reserva cognitiva me permite no tener síntomas tan temprano, dilatar la presencia de esos síntomas positivos de la enfermedad y que de pronto no sea tan rápido los estadios, la agresividad de la misma enfermedad. La reserva cognitiva es cuando las personas cultivamos tanto nuestro intelecto, nuestra capacidad cerebral a través del estudio, a través de la lectura, a través de retos mentales, que podemos tener mucho mejor desarrollo cognitivo. Y este nos favorece en estos momentos. Entonces, súper para que lo tengan muy presente, aumentar esa reserva cognitiva. Bien, hasta acá miramos la parte de la lectura y de las bondades que tiene la lectura para todos nosotros. Pero ¿habrá algo más que podamos hacer para proteger ese cerebro y convertirlo en un cerebro más sano? La respuesta es sí, claro, por supuesto. El cerebro se alimenta o requiere tres cosas, tres principios básicos. El oxígeno, la glucosa y el sueño. El cerebro gasta más o menos el 20% de las calorías diarias. Es de los órganos que más consume, que más energía consume. Entonces, en la medida en la cual yo le pueda dar una dieta que sea rica para el cerebro, que lo mejore, que mejore algunos procesos, pues mucho mejor. Se ha estudiado mucho la dieta mediterránea, porque es una dieta que está compuesta de muchos de los elementos que acá les quiero presentar. Uno de los primeros elementos para tener presente es los ácidos grasos, los omega 3. Estos son los que típicamente empezaron a haber muchas investigaciones. Ay, no te me pases. Muchas investigaciones sobre esos aceites, los que tienen el salmón, el atún, las sardinas, algunas soya, nueces, la linaza, por ejemplo. Esto es interesante porque ellos generan como una membrana de protección alrededor de las células.
Esa membrana se ha relacionado con una mejor neuroplasticidad, que era lo que les comentaba al inicio, que gracias a eso pudimos desarrollar estos circuitos de lectura. Entonces esa neuroplasticidad permite que haya mejores conexiones entre las neuronas. Asimismo, se ha encontrado que incrementa el flujo sanguíneo hacia el cerebro. Entonces, mayor flujo sanguíneo, mayor oxigenación. Los otros elementos que tenemos, que aquí tenemos unas verduras crucíferas, como el repollo, como el brócoli, como las acelgas, este tipo de verduras, el chocolate, pero el chocolate negro, con 70% de cacao, o sea, tiene que ser mucho más cacao que otra cosa. También tiene otro elemento, que también lo tienen los frutos rojos y los frutos secos, que son los antioxidantes. Ustedes habrán escuchado ese boom que ocurrió hace unos años, cuando se hablaba de los radicales libres, y lo terrible que eran los radicales libres, que el envejecimiento, que las enfermedades. Y sí, hay algo que se llama el estrés oxidativo. Este estrés es simplemente el óxido que se genera cuando las células se metabolizan. El problema es que eso queda como radicales libres, y esos radicales libres dañan otras moléculas, dañan otras células, promoviendo muchas veces enfermedades como el cáncer, por ejemplo, enfermedades como la aterosclerosis y como las enfermedades relacionadas con el envejecimiento. Entonces, en la medida en la cual nosotros podamos alimentarnos con muchos elementos como estos frutos secos, frutos rojos, el chocolate, el café mismo, tienen antioxidantes que nos permiten, el té, por ejemplo, el té verde también tiene muchos antioxidantes, que nos permiten hacer un mejor balance en esa respuesta lógica que está teniendo mi organismo, pero me ayuda a minimizar sobre todo los riesgos en el cerebro, porque el cerebro es muy susceptible a este estrés oxidativo que les menciono. El aguacate es súper interesante porque el aguacate, igual que los frutos secos, tiene unas grasas que son insalubres, que son insaturadas. Esas grasas que no tienen tanto componente nos ayudan a disminuir no solamente el colesterol, sino también la hipertensión. Uno de los grandes enemigos del cerebro es la hipertensión. La tensión arterial alta afecta las arterias coronarias, las arterias renales y las arterias cerebrales. Entonces, facilita que se genere, por ejemplo, accidentes cerebrovasculares mucho más fácil. Entonces, al poderle dar a mi cuerpo estas grasas insaturadas, pues muchísimo mejor, porque voy a debilitar, digamos que enfermedades que pueden causarme mucho daño. Otro de los alimentos muy interesantes es el huevo. El huevo tiene dentro de todas sus bondades vitamina E, que se hizo un estudio muy lindo con adultos mayores, y se encontró que los adultos mayores que tenían mayores niveles de vitamina E conservaban mejor sus funciones cognitivas. Entonces también el aguacate, el huevo también nos ayuda con esas partes, con esa vitamina E. Pero el huevo tiene el complejo B. El complejo B se ha relacionado mucho con el buen funcionamiento del sistema nervioso. De hecho, las personas que son vegetarianas o veganas, que no comen carne, tienden a tener fallos en la vitamina B12. La vitamina B12 es fundamental para nuestro cerebro, para el sistema nervioso. Entonces, a veces tienen que buscar o complementos o incluso inyecciones. Y es la única vitamina que viene directamente de la proteína animal. Entonces, es muy importante tener mucho cuidado, que a veces nos vamos mucho con las verduras y no, la proteína es fundamental, que tiene este tipo de vitaminas que son súper necesarias para el cerebro y para mantener todo nuestro sistema nervioso adecuado. Y por último, pero no menos importante, el café, y especialmente el café colombiano, por supuesto. El café tiene aparte de los antioxidantes, aparte que es delicioso, también tiene una ventaja gigante, y es que el café es un estimulante natural. Él disminuye un neurotransmisor que dice, uy, estoy cansado. Entonces disminuye ese neurotransmisor y nos activa. Pero lo que se ha visto es que no solamente activa en términos de ese neurotransmisor, de esa química, sino que estimula todo el cerebro, incrementando la actividad cognitiva. Entonces, un buen café vale la pena. Ojo que en exceso pues ya nos hace daño.
Otro de los elementos fundamentales que ya les mencioné es el sueño. No, el cerebro no funciona cuando no duerme. Y yo creo que todos acá nos ha pasado una mala noche y al día siguiente uno no puede, no está uno atento, no está uno haciendo buena organización y buena planeación, le ponen a hacer uno algo y está como mal. Además que está uno como de mal genio porque está con sueño, entonces no funciona. De hecho, el sueño es reparador para todo el cuerpo. Evita un buen sueño, por ejemplo, de 7 a 8 horas, nos evita enfermedades como la diabetes, nos ayuda a evitarla, a la obesidad, las enfermedades cardíacas y obviamente protege nuestro cerebro porque durante el sueño, por ejemplo, con los niños, se desarrolla la hormona del crecimiento. En ese momento. Durante el sueño es cuando consolidamos todos nuestros aprendizajes. Es cuando se bota mucha de la basura a través de los sueños, mucha de la información que nos sirve es desechada. Entonces es muy importante dormir. De 7 a 8 horas es el ideal. A veces hay un mito, que espero que ustedes no caigan en él, que dice que muchas veces las personas mayores deben dormir menos o tienden a dormir menos. No es cierto. También esos cerebros necesitan de 7 a 8 horas para dormir bien. Entonces es importante que si yo no lo puedo hacer, hablemos con nuestro médico para que nos ayude y revisemos si podemos tener alguna alteración del sueño, que sea importante modificarla, pero ese hábito del sueño es muy importante. Además del sueño, es también importante hacer actividad o como la meditación. La meditación, hay unos estudios muy bonitos que se hicieron con los monjes tibetanos, donde muchísimas áreas del cerebro se activaban al mismo tiempo, áreas tanto corticales, es decir, de la corteza, y áreas subcorticales que están por debajo de la línea media de nuestro cerebro, se activaban durante la meditación. Y se encontró una relación cuando las personas, por ejemplo, están orando, están desarrollando su espiritualidad, se encontraron que esas mismas áreas también se activaban de una forma muy intensa. Entonces, estos procesos de meditación, de espiritualidad, de yoga, por ejemplo, el yoga es fabuloso, son muy importantes para el desarrollo del cerebro y para ayudarle a estar sano. Quizás hará unos 10 años, de pronto por ahí, se empezó a estudiar la relación que tenía el ejercicio aeróbico con un cerebro sano. Y se encontró que muchos de los pacientes que hacían ejercicio de manera regular, aeróbica, más o menos entre 30 a 45 minutos, de 3 a 5 veces al día, se encontró que no tenían tantos procesos degenerativos en su cerebro como los grupos control. Entonces empezaron a entender que no solamente el ejercicio ayuda a los estados o a los trastornos depresivos y ansiosos, sino que también favorece un gran nivel de oxigenación en el cerebro, lo cual ayuda a tener mejor procesos atencionales, mejor memoria, mejor planeación, mejor organización. Somos más creativos después de hacer ejercicio, podemos solucionar mejor los problemas y hacer mejores tomas de decisión. Así que por bajito el ejercicio nos está dando muchísimos beneficios. Y además, al hacer ejercicio, una rutina de ejercicio, vamos a desarrollar o a generar en nuestro cerebro varios neurotransmisores muy importantes para que nos ayude a estar bien, a sentirnos bien. Así que el ejercicio quizás es el número 1 de los hábitos que tengo que empezar a trabajar y a desarrollar de manera adecuada para ayudar a tener un cerebro sano. Desde la psicología, ¿qué más cosas podemos hacer? Relajarnos, disminuyamos el estrés. El estrés daña nuestro cerebro, lo confunde. Las hormonas del estrés son tóxicas para nuestro cerebro, no nos permite pensar. Entonces aprendamos a relajarnos. Trabajemos en nosotros. Si somos personas que quizás nuestro sistema de pensamiento nos afecta, sentimos mucho malestar psicológico, estamos con un estado de ánimo depresivo o ansioso, pues trabajémoslo, ayudémonos, porque un cerebro que está cargado de tanta negatividad o de pensamientos negativos o de estados de ánimo bajos,
pues no va a funcionar adecuadamente. Aprender, aprender y aprender. Esa reserva cognitiva la puedo incrementar a través del aprendizaje. No importa la edad que yo tenga. Si yo quiero aprender a tocar piano a los 70, bienvenido sea el piano a los 70. Si quiero aprender un idioma a los 50, bien, hagámosle. No importa qué sea, no importa lo que quiera hacer, lo importante es aprender y hacer que mi cerebro empiece a hacer estas conexiones fuertes, sinápticas, que le permitan mantenerse activo. Retarlo. Retemos a nuestro cerebro, le gusta. El cerebro que está dormido, que está como en un espacio y todo sedentario, quieto, no funciona igual. En cambio, si lo retamos, si nos ponemos a jugar crucigramas, rompecabezas, no sé, sudokus, kakuros, todo esto nos va a servir y lo vamos a estar retando. El ajedrez, por ejemplo, cualquier tipo de juego a nuestro cerebro le va a gustar. Sentémonos a jugar con nuestros hijos o con nuestros nietos un día Xbox y cojamos uno de esos controles así que tiene un montón de botones. Quizás no damos pie con bola, pero empezamos a enseñarle al cerebro otras alternativas, otros juegos, y para él será un reto. Ya les había mencionado, soy muy clara con esto, les repito, rutinas y hábitos. El cerebro necesita de organización. A él le gusta saber qué va a pasar, tener cierto control de su entorno. Y esto lo permite la rutina y los hábitos. Entonces, en la medida en la cual yo pueda tener estas rutinas adecuadas y los hábitos adecuados de sueño, de alimentación, de ejercicio, pues va muchísimo mejor. Ríete. El humor es fundamental. No hay nada mejor que reírnos de nosotros mismos, de las circunstancias, ver videos que nos hagan reír. El humor sana y el humor genera también unos neurotransmisores muy parecidos a cuando hacemos ejercicio. Entonces esos neurotransmisores nos ponen en un estado de ánimo muy adecuado, muy favorable para aprender y para retar a nuestro cerebro. Algo que también rescato mucho es hablémonos lindo. Yo no puedo, mi cerebro cree todo y yo no puedo estarle diciendo cosas que en lugar de potencializarlo más bien lo baje. Si todos los días yo me despierto y me digo, oiga bien, voy a aprender esto, no lo logré, pero voy a intentarlo nuevamente, o si termino diciendo, no puedo, es que yo esto no puedo hacerlo, es que un error es terrible, es que yo que me voy a meter en eso a estas alturas, ¿para qué lo intento? Pues mi cerebro lo va a creer y va a estar haciendo, va a ser reflejo de lo que tú le dices. Él se alimenta de esa parte verbal. Entonces aprendamos a hablarnos lindo, aprendamos a decirnos cosas positivas. Y por último, soñemos. Cuando soñamos le permitimos al cerebro fugarse, proyectarse, ilusionarse. Y en sí, pues esa es la razón de la vida, poder encontrar felicidad en muchos de los proyectos y tratar de alcanzarlos. Mientras que estaba haciendo toda esta presentación, me encontré en Facebook esta imagen y me encantó. Yo dije, esta imagen está perfecta para hoy. Este libro tratando de dar esos primeros auxilios a veces a tantas cosas que tenemos en nuestra cabeza, de esta virtualidad que ya nos está pues llenando todos los espacios. Y si bien no está mal, sí es importante también darle espacio al libro, a poder leer, a poder enriquecernos y enriquecer nuestro cerebro a través de la lectura. Muchísimas gracias a todos. No sé si tengan alguna pregunta, con el mayor de los gustos. Sí, ¿puedo poner la imagen anterior? Perfecto. Esta. La que tenés esa, mi señora le va a genial. Está buenísimo. Fantástica. Necesitamos ese auxilio. Mira, yo quería saber la diferencia entre la voluntad que uno pone en leer y digamos, ¿cómo funciona eso? Porque yo puedo tener mucha voluntad de leer y no poder hacerlo, o puedo no tener voluntad y querer hacerlo. O sea, pero eso ya está. Dime. No, ¿cómo compatibilizar las dos situaciones?
Sí, mira que eso ya está más relacionado con los procesos de motivación que tenemos nosotros. Entonces, a veces podemos tener mucha motivación externa. Te lees este libro, me haces un ensayo para sacarle una nota. Pues bueno, tengo que hacerlo, nada que hacer, tengo que leerme este libro para esto. O si, por ejemplo, hay una motivación interna, es decir, me encanta la lectura, me fascina la lectura y empiezo a buscar libros que realmente me gusten. Entonces, no sé, a algunos les encantará leer la Biblia, a otros les encantará la novela negra, a otros les encantará la novela romántica. Entonces, si a mí me pones a leer un libro, una novela romántica, por ejemplo, pues no voy a lograrlo, no voy a salir de la primera hoja, me voy a aburrir terriblemente. Pero si me pones asesinos seriales, me tienes conectadísima con el libro. Ahora, hay libros de libros y hay autores de autores también. Entonces, hay autores que tú haces un clic impresionante desde el inicio, desde la primera hoja, y hay otros que tú dices, llevo 3 veces tratando de sacar este libro y no lo logro. Entonces, mira que más que esa voluntad, es qué motivación tienes tú para leer. Porque la voluntad está relacionada con los motivadores que yo tengo, externos o internos, que me permiten desarrollar algunas cosas. Hay personas que, por ejemplo, no les gusta la lectura. No, definitivamente no pueden con la lectura. O no pueden con la escritura, por ejemplo. Y tienen una letra terrible, porque recordemos que esto es una habilidad. Y al ser una habilidad, pues es necesaria la práctica continua. Hay veces que desde chiquiticos de pronto tuvieron una mala experiencia en ese proceso de adquisición de la habilidad y quedaron totalmente negados a leer. Dicen, no quiero leer, a mí no me lean, léanme, pero no, yo no cojo un libro. Entonces mira que puede ser mucho es más la motivación que la misma voluntad. ¿Qué hacer para decir, oiga, si a mí me gusta, pues tengo que engancharme, saber qué tipo de lectura, qué tipo de autores son los que me gustan para empezar a hacerlo? Pero leer, no importa lo que sea, si sea un libro de recetas, bienvenido es. ¿Sí respondí tu pregunta? Sí, correcto, perfecto. Es una pregunta, no sé si es una pregunta o un comentario, y está relacionado con lo mismo, ¿no? Que preguntaba Juan. Y la imagen, la última imagen de tu presentación. Es que los que estamos apasionados por la lectura, últimamente hemos tenido una catarata que en general también nos gusta el cine, las películas, las series, y es esa catarata de cosas para mirar en tu computadora o en tu tablet o lo que sea, y a veces yo siempre digo, estoy atrasada con la lectura porque no estoy leyendo, porque tengo tanto para mirar que no me da, y estoy jubilada, o sea que tiempo tengo, pero no me da el tiempo para ponerme al día con las dos cosas. ¿Cómo se compagina eso? Yo no sé, me siento culpable. Ahí estás tocando un tema bien complicado y que ha tomado mucho impulso en la última década. Claro. Cuando empezamos a hablar aquí de la era digital, es muy diferente y tu cerebro está procesando las cosas muy diferente cuando tú tienes un libro físico que cuando lo tienes a través de tu computadora, de tu iPad, etc. Igual escritura. Les voy a contar una anécdota. Ahí encontré al inicio de esta pandemia donde los niños tenían que estar en casa, y todo pues fue a través del computador. Llegaron unos estudios donde decían, ojo, los niños están utilizando solamente el teclado y están dejando de escribir a mano. Gravísimo, nos estamos retrocediendo. Los niños, la parte de la escritura no solamente es escribir bonito, sino todo un manejo espacial, y este desarrollo es supremamente importante en los niños. Entonces estábamos perdiendo la parte, claro, de la motricidad fina, pero también la parte espacial. Entonces yo, pues muy juiciosa, muy académica, le mandé esa información, esos artículos a los directores de grupo de mis hijos. Y les gustó tanto que empezaron a mandarles unas tareas terribles para que tuvieran que escribir buscando en el diccionario. Entonces mi pobre hijo casi que me mata, porque claramente tenían que pasar un montón de palabras y buscar por el diccionario y escribir divinamente con ortografía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿a qué voy con esto?
estamos en una era virtual, pero la era virtual también nos exige cambios, adaptaciones en nuestro cerebro. Es muy diferente coger un libro y leerlo a estar en una pantalla. Desde el contacto que tiene la imagen con mis ojos, desde ahí cambia todo. Me puedo cansar mucho más rápido. Por ejemplo, los ojos se cansan más rápido. No fluye a veces tanto la lectura, tiendo a saltar mucho más, a avanzar mucho más en la lectura, pero avanzar es porque salto pedazos de párrafo, no porque los esté leyendo de manera juiciosa. Y además, cuando yo estoy en este medio virtual, tengo muchos más estímulos que si yo tengo un libro físico. Por eso es que tú sientes que no estás leyendo lo que quisieras leer, porque tienes tantos estímulos que tu cerebro a veces no puede identificar de tanto estímulo que puede coger y que es lo importante para la comprensión. Ya estamos en esta era, entonces es importante empezar a avanzar de a poquitos con la parte digital. Es preferible siempre seguir con el libro físico, es mejor, te garantiza mucha más optimización del proceso mismo que a través de la virtualidad, porque la virtualidad tienes muchos más estímulos y tu cerebro tiene que filtrar mucho más. Por eso es que quizás no se avanza mucho en esa lectura y te cansas mucho, como que dices, no fue suficiente. Ahora, hay otras personas que les fascina la lectura a través del iPad. Yo aún sigo siendo de la vieja guardia del libro, de la hoja, me encanta el olor del libro nuevo, me gusta tener el libro, se me vuelve como mi compañero fiel siempre para todos lados. Pero hay mucha gente feliz leyendo, incluso en los celulares, que me parece súper harto porque visualmente el ojo se está afectando mucho leyendo en las pantallas. Entonces, pienso que esta era digital, cojámosla, pero cojámosla a poquitos. Cojamos las ventajas que nos trae la era virtual, o sea, toda esta parte, digamos, por ejemplo, que nos permitió acudir a la academia sin tener que ir físicamente y nos permitió avanzar en la enseñanza, vale. Pero tratemos de disminuirlo porque desde el ojo ya estamos afectando el sistema. No estamos leyendo tan bien como quisiéramos. Y como tú dices, te fatigas más, como que no avanzo y como que me pasa el tiempo y a la final como que no leí nada, porque tienes demasiados estímulos a través de esta parte virtual y de la digitalización. Cuéntame si tienes alguna otra preguntita o si respondí bien lo que querías. No estoy conforme con tu respuesta ya. Gracias. Dale. Muchas gracias. No había asistido a las reuniones anteriores, pero este es un tema bastante particular y muy interesante para estimular la lectura, y siendo este un grupo de lectura, pues obviamente encaja perfectamente. Hay una parte muy interesante que acabas de hablar, y es estas transiciones en la tecnología. La tecnología ha desarrollado o ha cambiado notoriamente el comportamiento humano, desde el punto de vista mental, pero físico también. Estamos en una transición bastante grande, como lo acabas de notar, donde pasamos de la lectura en papel a la lectura en pantalla, y aun cuando nos resistamos, porque al principio va a ser un poco difícil, todas las transiciones van a ser tremendamente traumáticas, eventualmente vamos a tener que adaptarnos, el cuerpo, nuestros ojos, nuestros sistemas, o crear tecnologías que nos permitan acceder a usar, digamos, pantallas sin que nos afecte tanto la salud de los ojos. Alguna cosa habrá que pasar. Hemos estado en esa historia de evolución tecnológica desde los albores de la humanidad. Lo pasamos de caminar al caballo y luego dejamos de cabalgar y tuvimos que montar en un carro, y el carro qué tal que nos mate porque no estamos acostumbrados a estas velocidades tan grandes, y ahora a vehículos que ni siquiera tienen conductores, y primero a escribir en el pizarrón y ahora después al papel, y ahora con tinta, ahora pues ya ni siquiera tenemos que usarlo. El mismo computador despliega las letras por nosotros. Es un proceso bastante grande, pero que eventualmente tenemos que asumirlo, pero tenemos que tener tal vez la conciencia qué cosas fundamentales primarias del organismo tenemos que cuidar para poder hacer esas transiciones sin afectar, sin volvernos locos, sin enfermarnos.
Y creo que tú tocaste algunos de esos puntos cuando hablabas de la salud del cerebro. Esa parte me parece bastante particular y muy interesante para que lo adaptemos. La otra parte que me llamó muchísimo la atención es que hablabas del cerebro como una tercera persona, como si no fuera parte nuestra, y eso es una manera bonita de enfrentarlo. Hablemosle bonito. Yo creo y soy consciente, desde mi punto de vista, que el mundo está medio loco porque lo que estamos mandando alrededor es información negativa y la que observamos a través de los medios de comunicación es normalmente cosas negativas que alguien dice de otro, y eso genera ansiedad, genera una gran cantidad a veces de ira, odio, y ese odio puede explotar en violencia. No hemos como sociedad logrado coordinar los mensajes para que podamos vivir de una manera armónica, sino que cada quien está por la competencia, digamos, de tener más audiencia, y la audiencia representa más dinero. ¿Cómo poder hacer que tenga más oyentes, pero mandando la información más negativa, que no debería ser? Es algo que he observado. Gracias de nuevo por su presentación. No, con mucho gusto, sí. Yo pienso que, mira que lo que hablábamos, la lectura, la escritura, pues lleva muy pocos años de evolución en nuestro cerebro, de desarrollo en nuestro cerebro, apenas 6.000 años. Y toda esta parte tecnológica avanzó unos pasos gigantescos. Y yo creo que no hemos podido acomodarnos. Lo veía con mis hijos. Entonces, la ortografía con los niños, si yo no leo, no puedo tener un buen nivel ortográfico. Es simple. Pero entonces, cuando yo escribo en un computador, Word ya me está corrigiendo las palabras que están mal. Entonces, no estoy realmente ejercitando ni alimentando mi cerebro. Simplemente estoy diciendo corrija, y ni siquiera sé que estoy corrigiendo. La redacción, por ejemplo, ha sufrido muchísimo con con este uso de estas herramientas. Entonces no pueden hacer una buena redacción, una buena sintaxis, se les complica muchas cosas que creo que la tecnología, si bien es muy buena, lo que tú decías, prioricemos. ¿Cómo empezamos a nutrir y a no dejar muchos desarrollos importantísimos, porque hacia dónde estamos yendo, cuál va a ser nuestra evolución, cuál va a ser nuestro camino? Si mira, por ejemplo, cuando necesitamos y cuando el mundo nos retó, el cerebro fue capaz de adaptarse y generar todos estos circuitos para tener algo tan bueno como la lectura y la escritura. Y ahora, si nuestro cerebro no está realmente hacia dónde va a ir, áreas que se van a disminuir, así como necesitamos esa reserva cognitiva y ella se amplía a través del aprendizaje, pues si dejamos de hacerlo, pues las neuronas van a morir, las sinapsis que hay se van a debilitar. Entonces es mucho más fácil que empecemos a tener enfermedades neurodegenerativas que aparezcan muchísimo más temprano, por ejemplo. Entonces yo creo que hay que tener cuidado. La tecnología es muy buena, es genial, pero no podemos ir para atrás, tenemos que evolucionar. Y evolucionar significa que lo estemos usando continuamente, lo estemos trabajando con él, retándolo, para que pueda realmente seguir haciendo sinapsis y seguir evolucionando adecuadamente. Hay unos estudios muy recientes acerca de los idiotas digitales, de hecho lo llaman así de manera muy fuerte, no sé si alguno de ustedes de pronto lo ha leído, y están muy preocupados estas investigaciones porque están diciendo, es la primera vez que muchas generaciones están teniendo un coeficiente intelectual más bajo que el de sus padres. La idea no es esa, la idea es que cada vez estemos yendo para arriba y que el cerebro y toda esta parte intelectual esté aumentando generación tras generación. Es la primera vez que estamos viendo que estamos echando para atrás, que el intelecto se está viendo disminuido. Mucha de la culpa se la echan a esta parte de la tecnología. Muchachos que están tan pegados viendo YouTube, viendo videos que a veces no tienen ningún sentido, de videojuegos, que a la final el cerebro está involucionando en lugar de evolucionar. Así que hay que estar muy pendientes sobre todo de esto, de los adolescentes, de los niños,
qué están viendo, qué están trabajando. Hace un tiempo en la maestría yo hice una presentación de cómo utilizar las herramientas virtuales en beneficio de la terapia, por ejemplo. Entonces no es coger un iPad y poner a jugar al paciente 1 hora y luego, bueno, paguen. No, es con un objetivo claro. Igual puede suceder con nuestros hijos o nuestros nietos. Bueno, tienes el iPad. ¿Cómo lo vas a utilizar? ¿Cuál es el objetivo de utilizarla? ¿Podemos aprender a través del iPad? Claro. ¿Podemos desarrollar un montón de fortalezas, de habilidades, de capacidades a través de un iPad, de un computador? Claro. Pero tengamos siempre un objetivo claro. Un objetivo de aprendizaje, de fortalecerlo a él, no debilitarlo. Sí, yo, gracias. De la educación, yo creo que lo que sucedió es que la tecnología fue tan rápido que no sabemos cómo enseñarla, ¿correcto? O sea, para mí la escuela es para, digamos, enseñar, no educar. Y lo que se está pidiendo es que la escuela eduque y enseñe. Entonces, eso es lo que no se puede hacer. ¿Correcto? O sea, no todo en la vida es razón. Y para mí el cerebro, correcto, es razón. Todo lo que dijimos acá es porque actúa el cerebro a nivel de razón. Pero suponete los valores que tiene la persona, no sé si es a nivel de razón. Y eso es lo que no estamos educando. Ese es el problema. ¿Correcto? Suponete, en mi caso, cuando nos enseñaban las tablas de multiplicar, había que saber de memoria todo eso, ¿cierto? Ahora puede decir uno, no, ¿para qué me voy a enseñar, voy a aprender eso? Si tengo el computador, y lo hago. Y listo. Y la verdad, es probable que eso sea lo que corresponde. Y no sé, correcto, no lo sé. Lo que sí sé, que hay que darle el valor al caballero que está educándose, que sepa discernir qué es lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. Los chicos que ven el YouTube y todo, para mí, lo ven como un entretenimiento solamente, o sea, algo correcto, no lo ven como algo que tienen que hacerlo para aprender. Y esos valores, correcto, son los que están faltando. Pero esos valores vienen desde una guía externa. Claro, o sea, claro. Sí. Como adulto tenemos que ingresar y decir cuál es el objetivo del video. Yo estoy convencido que estamos en una etapa de transición, que no sabemos qué hacer con la tecnología. Correcto. Y eso es lo que está sucediendo. O sea, realmente nadie sabe, nadie me puede decir si es bueno o es malo que el chico deje de aprender las tablas de multiplicar. ¿Cierto? Bueno, yo creo que estamos en etapa de transición. Esperemos que solucionemos las cosas. Mira que, por ejemplo, con el simple hecho de la escritura, dejamos de escribir en una hoja y empezamos a perder facultades espaciales. Muy rápido, y se vio muy rápido. Y entonces, si yo pierdo la espacialidad, empiezo a tener embolate en mi orientación espacial, en derecha, izquierda, en la lateralidad, por ejemplo. La matemática necesita de mucha espacialidad. Cuando yo te digo suma 280 más 20, tú mentalmente pones los números como si fuera un tablero. Claro. Cuando los niños no tienen este desarrollo de la espacialidad, no lo pueden hacer. No pueden hacer esas columnitas para poder hacer esas sumas. Entonces mira que una habilidad nos lleva a otra habilidad, nos lleva a otra habilidad. Si yo quito de tajo o afecto esa habilidad, pues voy a afectar las otras. Creo que tenemos que andar con cuidado. Creo que a veces, y lo que tú decías también, don Enrique, hombre, estamos a veces en una situación tan masiva, donde es el like, donde es el corazón, y si no, entonces entro en crisis. Estoy tan entregado a estas redes, a esta virtualidad, que se me olvida vivir. Y hay niños que, bueno, listo, está muy bien que el YouTube lo vean un rato, y sea entretenimiento, perfecto, pero cuando ya estamos gastando 3, 4, 5 horas viendo algo que se vuelve repetitivo, se vuelve insulso para el cerebro, creo que ahí estamos fallando bastante.
Entonces hay que andarse con cuidado, pero que la tecnología está, sí, y que se va a quedar, se va a quedar. Pero hay que saber usarla bien para no perder todo lo que hemos ganado. Fantástico. ¿Estamos en mute? No. Qué excelente presentación. Yo no hice la presentación al principio, pero la voy a hacer ahora. Voy a aprovechar. Diana Villamizar Beltrán, que la vemos tan joven y bella, ella es psicóloga, es especializada en psicología clínica, es especializada en evaluación de diagnóstico neuropsicológico, tiene una especialización en docencia universitaria y tiene un maestrado en neuropsicología. Entonces, pues, se ha gastado bastante tiempo leyendo. Pues damos muchísimas gracias, de verdad ha sido una presentación excelente, nos ha dado una vuelta al cerebro, no sabemos que estábamos tan bien conectados internamente. Gracias por la asistencia a todos, ha sido maravilloso la presentación, tenerte a ti, Diana, como invitada especial y ojalá pues nos sigas acompañando con estos temas tan enriquecedores para todos. Sí, señor. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. También, muchas gracias. Creo que hay una pregunta de Diana. Bueno, era el emoji de aplausos, pero aprovecho para hacer la pregunta. Yo todavía conservo mis libros de primaria y el olor todavía me lleva como que a las memorias de antes, ¿no? Yo sí soy ahí todavía como que fan de leer un libro, de abrir un libro, y entre más viejito el libro, para mí es como que me lleva a memorias muy hermosas, ¿no? Pero quise descubrir, y no sé, a ver, coméntame, vi un libro que también lo combiné con un audiolibro. Entonces yo estoy viendo el libro, pero también lo estoy escuchando. No sé ahí si es una buena combinación o si está bien o está mal. No, súper. Como les mencionaba, habrían 3 canales por los cuales puede acceder a esa información y el circuito del lector se va a activar, pero va a haber otros circuitos que van a apoyar, dependiendo de qué canal yo esté usando. Tú estás usando en simultánea 2 canales, maravilloso, maravilloso, delicioso. Y si te sientes rico, cómodo y feliz haciéndolo, dale con confianza. Y tomando café. Dime. Y tomando café. Pero por supuesto, y colombiano, por favor. Bueno. Ese es el que es. Bueno. No, delicioso, perfecto, súper, porque estás usando, imagínate que la lectura, el lenguaje es muy de hemisferio derecho, izquierdo, aunque tiene algunas áreas del hemisferio derecho, como la prosodia, la entonación, la melodía, que yo le doy a lo que estoy hablando, pero es muy izquierdo. La lectura y la escritura logran enlazar muy bien los 2 hemisferios, porque necesito gran atención, gran procesos atencionales para poder leer. Entonces lo que estás haciendo es maravilloso porque estás activándolo totalmente. Entonces, si te gusta, sigue, que así es como funciona. Estamos muy bien. Perfecto, excelente presentación. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Habrá alguna otra preguntita? No sé, Antonio. No sé si hay otra pregunta. Yo quería comentarles que pues estamos cumpliendo 25 años, estamos grabando esta reunión y vamos a ponerla en YouTube. Que pues decir también que pues tú tienes una consulta y trabajas en tu consultorio privado, que también hay forma de que nos contactemos contigo por medio privado, los que quieran. Y aquí les dejo mis daticos. Muchísimas gracias, de verdad. Ha sido una presentación excelente. Disfrutamos muchos temas que no sabíamos, que estamos aprendiendo, y pues sí, todos los días estamos, como dicen los mexicanos, batallando con todo lo nuevo, con todos los medios y con todo esto que nos rodea.
día a día, ¿no? Un saludo y gracias por venir, por estar. A mi compadre que fue el que me metió aquí, qué rico que verlo de nuevo, que estuvo aquí pues presente, que actuó, rico, no sabe cuánto lo quiero. Y pues, Todos los recuerdo mucho, muchas gracias. Me alegra que sigan manteniendo activo el club y que tengan este tipo de presentaciones tan motivadoras y que le sirven realmente de forma práctica a todos los miembros del grupo. sí, no, muchas gracias. ¿Alguna otra cosa que quiera alguien hablar? Hasta aquí vamos a grabar y ya lo que siga, pues... creo que Abel iba a decir algo. Abel Luna iba a decir algo. Sí, un par de comentarios únicamente y cambiando un poco el acento. Cuando joven, el primer idioma español y el segundo idioma inglés, empieza uno a hablar, a leer en inglés y a comprender en español y hasta que al fin se equilibra uno con el inglés o con el español, ¿verdad? Creo que a todos les ha pasado. Y otra cosa que últimamente noto que con mis amigos sudamericanos, ahora hablamos inglés o en español o le revolvemos o se nos dificulta algo en inglés, le ponemos en español o en inglés. Que no sé qué opinará usted de eso, pero así nos pasa. El Span-English. No, eso es muy típico. Eso sucede sobre todo porque es que tu lengua materna es el español. Entonces es tu lengua dominante. Hay algunos estudios que dicen, logremos que los niños aprendan varios idiomas antes de los 3 años. Nuestro cerebro empieza a filtrar los fonemas. Entonces llega un punto de tal filtración que si tú has escuchado los fonemas en español, pues deja de distinguir los otros fonemas. Y obviamente eso dificulta el aprendizaje posterior de otro nuevo idioma. Entonces cuando no somos nativos de un idioma, pues tendemos a hacer esto, ¿sí? A revolver los idiomas. Tengo una familia muy linda, el papá es italiano, la mamá es colombiana y estuvieron en Inglaterra, no, en Escocia, viviendo mucho tiempo. Entonces estos muchachos hablan 3 idiomas, pero es un acento súper extraño y a veces terminan hablando, revolviendo los 3 al mismo tiempo. Es una cosa de locos, pero es muy linda. Es muy valioso ver cómo el cerebro, de todas maneras, aun cuando ya filtró todos los fonemas de tu lengua materna, logra aprender un nuevo idioma. ¿Qué pasa cuando a veces uno puede tener como segunda lengua el inglés, pero no es el dominante? Trata de mantener una pelea con tu pareja en inglés. No fluye igual, necesitas tu lengua dominante porque quieres que el mensaje sea muy claro y muy rápido. Entonces ahí es cuando uno dice, no, venga al que domino, al lenguaje que domino, y es el que sale en algunas circunstancias. Pero el cerebro es tan maravilloso que es capaz de aprender. Incluso ahorita si queremos aprender chino, ahí lo logramos. De pronto no fluye tanto. Tendremos muy mal acento, pero lo vamos a lograr o por lo menos nos vamos a poder defender. Eso sucede, eso es algo muy típico porque no es tu lengua nativa. Si fuera tu lengua nativa, pues de pronto tendrías mucha más comodidad de estar en uno o en otro, de saltar a uno u otro idioma, pero nada, no pasa nada. Simplemente la comodidad de tu cerebro de sacar alguna palabra. Imagínate que yo a veces escribo en español, hago muchos dibujos, muchos simbolitos y hay muchas palabras que las escribo en inglés porque son más corticas que en español. Entonces tú lees algo mío y es una locura porque tiene un montón es un idioma mío, ¿sí? Entonces nada, es como uno logra manejar una situación. En tu caso pues a veces hay esa mezcolanza que es muy típica y tiende a ocurrir bastante. No hay nada diferente ahí. Gracias. Ahora, ¿y en los chicos cómo se conjuga eso? ¿Es bueno enseñarles los 2 idiomas a la vez, un idioma primero y otro después? Eso es súper discutido. Como te digo, hay momentos donde hay niños que están inmersos en esto y funcionan muy bien. Y fácilmente pueden adquirir varios idiomas al mismo tiempo. La idea ¿cuál es? Que en cuanto más temprano, mejor. Mejor sobre todo en la depuración del acento.
Porque yo puedo tener las palabras y muy bien, y puedo escribir divinamente en inglés, y puedo leerlo muy bien, pero al hablarlo de pronto se me sale el colombiano, ¿cierto? Entonces, a veces puede suceder estas situaciones, y ahí, en la medida en la cual podamos enseñarle más temprano, mejor. Pero, por ejemplo, también tengo casos de niños donde los dos papás son colombianos, pero el niño nació en Estados Unidos, entonces escucha español en casa, pero en el colegio está el inglés y tiene un problema gravísimo. Ahí es más un fallo, más como un trastorno del lenguaje que se está generando y que el cerebro no ha logrado, digamos que interiorizar ni siquiera el lenguaje y obviamente ni siquiera una segunda lengua de manera simultánea. Típicamente, digamos que dentro de los rangos normales, un niño pequeño, en la medida en la cual puedas hacerle la inmersión en los dos idiomas, mejor. En cuanto más temprano, mejor. Para que él no filtre los fonemas, sino que su cerebro se amplíe a la audición tanto de un idioma como del otro y por ende una mejor pronunciación de esa segunda lengua. De todas maneras, siempre va a haber una tendencia a la lengua materna. El niño ya en su cerebrito sabrá cuál será esa lengua materna que mantiene. Ya sea el español o el inglés, pero pues va a haber una tendencia a una lengua dominante. Pero sí, en cuanto más temprano, mejor. A no ser que venga un niño con alguna alteración y pues bueno, vamos a tener bastantes tropiezos en esa parte. Bueno. Creo que no hay más preguntitas, no sé. Tú me dirás, Antonio. Pues yo estoy feliz aquí en la reunión, pero yo, pues, ¿hay alguien más que quiera hablar, alguna cosa? Yo, pues, quiero comentar que estamos pendientes, va a estar en Zoom para que la compartan si quieren, en YouTube, perdón, en nuestro canal que se llama Chile Club, en YouTube, por ahí entre una semana la subimos. Y pues muchas gracias, feliz tarde a todos, los queremos y ojalá nos podamos reunir pronto. Un abrazo a todos desde aquí, desde Midland, Texas. Muchísimas gracias, doctora. Bogotá, Colombia, y al resto del mundo. A ustedes, chao, muchas chao. Gracias. Un abrazo.